Vamos a estudiar un pasaje del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, versos 1 al 8. Dice así: En aquella ocasión iba caminando Jesús, en un día de sábado, por entre las mieses. Sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: Oye, tus discípulos están haciendo lo que no está permitido hacer en sábado. Pero él les contestó: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los suyos? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, a pesar de que ni a él ni a sus compañeros era lícito comerlos, sino únicamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley que en los días festivos los sacerdotes quebrantan el sábado en el templo sin pecar por ello? Pues bien, yo os digo que aquí hay algo más grande que el templo. Si hubierais comprendido qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a estos inocentes, porque dueño del sábado es el Hijo del Hombre. Bien, este pasaje refleja una situación bastante triste. Ya les voy a decir por qué. Tanto Jesús como sus discípulos están comiendo granos secos de trigo arrancados de un sembrado ajeno. Esto era un oficio propio de inmigrantes y mendigos, lo que demuestra que estaban atravesando una situación económica difícil. Concretamente están aguantando hambre. Allí mismo están los fariseos, espiando al grupo para, como siempre, tener de qué acusarlo. Se adelantan pues y le recriminan porque está realizando una labor, según ellos, prohibida en sábado, lo cual es falso, porque lo que únicamente prohibía la ley era esto: 6 días trabajarás, el séptimo descansarás, no ararás ni recolectarás. Es una prohibición contenida en el capítulo 34 del libro del Éxodo. Todo lo demás eran inventos de los fariseos, que incluso habían creado un catálogo de 39 trabajos prohibidos en sábado, que para la época de Jesús estaba en pleno vigor, haciendo la vida imposible a los judíos. A esto el Señor contesta con una pregunta. Yo voy a omitir comentar la frase que alude al rey David para no extenderme mucho. Les dice: ¿O no habéis leído en la ley que en los días festivos los sacerdotes quebrantan el sábado en el templo sin pecar por ello? Entonces, ¿cómo podemos comprender esta expresión? Lo que quiso dar a entender el Señor fue que si los sacerdotes que ejercen el culto en un templo terrenal, hecho por manos humanas y por lo mismo un mero símbolo de la presencia de Dios, no incurren en falta, aunque sea sábado, mucho menos los discípulos que sirven a la persona de Jesús, que es el nuevo templo más alto y sagrado, en el que habita realmente la plenitud de la divinidad. La frase de Jesús, pues bien, yo os digo que aquí hay algo más grande que el templo, posee un enorme valor dogmático. Él es mayor que el templo, que tenía la máxima dignidad por ser la casa donde habitaba Dios, y superior al templo de Israel no había nadie más que Dios. El Señor, por tanto, se proclama a sí mismo Dios. Eso fue lo que más escandalizó a los judíos, que incluyeron esta acusación durante el juicio en que lo condenarían a muerte. La última parte es una sentencia que encontramos en el capítulo 6 de la profecía de Oseas. Dice: misericordia quiero y no sacrificios. Con esto quiere decir que si los fariseos entendieran el verdadero sentido de esta frase, es decir, que Dios prefiere el amor al prójimo y la sinceridad de corazón
a la práctica externa y ritualista de la ley, hubieran sabido tener comprensión para el hambre de los discípulos.